¿Cuáles son las justificaciones sobre el origen del hombre? Bueno, la gente ha estado tratando de entender de dónde venimos durante mucho tiempo. Por un lado está la idea de la evolución, que le dice que venimos de un antepasado común con los primates, pero no directamente de los monos que vemos hoy en día. Esto se basa en la idea de cambios pequeños con el tiempo, como la selección natural. Pero oye, ¿qué pasa con la creación? Sí, el creacionismo es otra teoría. Al principio mucha gente pensaba que todas las especies, incluyendo los humanos, fueron creadas directamente por Dios. Pero a medida de que la ciencia se desarrolló, la teoría evolutiva ganó fuerza con evidencia genética y molecular. Interesante. Y en términos filosóficos, ¿qué otras perspectivas existen? Hay dos enfoques, las teorías afinalísticas y las finalísticas. Las afinalísticas piensan que la vida es el resultado del azar, mientras que las finalísticas creen que hay un plan cósmico con un propósito. Pero, ¿qué conflicto habría entre esas teorías y, bueno, la idea de la naturaleza humana? Claro, el conflicto principal radica en la contradicción entre las perspectivas científicas y las doctrinas cristianas. Por ejemplo, las teorías evolucionistas, al inclinarse hacia el poligenismo, entran en conflicto con la creencia cristiana en el monogenismo. ¿Cuáles son las diferencias más destacadas entre el hombre y los animales? Bueno, se destaca principalmente la indigencia natural del hombre al nacer, su falta de adaptación biológica en comparación con otros animales, ya que a diferencia de ellos nace menos preparado para la vida, sin protección natural contra la intemperie o instintos definidos para la supervivencia. ¿Cómo esto explica entonces la supremacía del hombre sobre los animales, aun con estas deficiencias biológicas? Se plantea que a pesar de estas carencias, el ser humano tiene la capacidad de autotransformación, ya que constantemente se adapta, aprende y utiliza su inteligencia para sobrevivir. ¿Alguna vez han pensado en cómo distinguimos las cosas de la realidad? Bueno, mira, el hombre puede distinguir las cosas de la realidad y ver el mundo, algo que no es el mismo. Así ves, a su vez puede reconocer lo que es el mismo y decir, este soy yo, esto soy yo. Esto es porque el hombre es capaz de interpretar lo que percibe y su comportamiento afecta a todas las esferas de su vida. Ahora, esta capacidad de entre distinguir lo que es él y lo que no es él es una de las características que lo hace humano y es una capacidad que le permite al hombre comprender lo que le rodea y el lugar que posee en este mundo. Esta habilidad es la que le permite también al hombre poder desarrollar una conciencia de sí mismo y de su entorno, y lo que también le permite tomar decisiones que sean buenas, bien informadas y que pueda actuar en consecuencia. Interesante, ¿por qué dices que distinguir entre el yo y el no yo es tan importante? Los sentidos externos son como nuestras antenas hacia el mundo exterior. Son órganos especiales que nos permiten captar lo que nos rodea. Como por ejemplo con los ojos podemos ver colores, escuchar sonidos, etc. Ahora, los sentidos internos son como el cerebro de operaciones que tenemos, que está encargado de procesar las sensaciones que nos dan externos. Se llaman internos ahora porque trabajan a partir de lo que captan los sentidos externos. Por otro lado, en torno a tu otra pregunta, el sentido común es como unas que tenemos para Monga, que implica todas estas sensaciones para que podamos entender el mundo de manera coherente. Todos hemos escuchado sobre el sentido común, pero ¿qué funciones tiene realmente? El sentido común no es solamente un unificador de sensaciones, sino que también es una especie de conciencia sensible que nos hace conscientes de que estamos sintiendo algo. Es el por qué nos damos cuenta de que vemos o de que escuchamos algo. Siguiendo un poco con lo que mencionabas antes, entonces, ¿tenemos una naturaleza o solo somos el producto de nuestras experiencias?
Bien, la persona humana podemos afirmar que tiene naturaleza a través de dos afirmaciones, en base a la racionalidad y a la biología. Aunque ambas tratan de explicar la naturaleza del hombre, tienen oposiciones al fundamental. Por ejemplo, se nos explica que en base a la racionalidad se tiene entendido que el hombre puede hacer uso de esta, por ende, forma parte de su naturaleza cognoscible, porque puede a través de los sentidos percibir su entorno y asimismo, en cambio, la biología nos aclara por rasgos más biológicos, donde podemos entender que cada ser es propio a sus características genéticas. A ellos se puede entender que la naturaleza del hombre es única entre las demás especies. Muy aparte tenemos la concepción historicista y existencialista, donde el historicismo nos dice que el ser humano no solo tiene historia, sino que es solo historia, dando a entender que el ser humano, en cuanto a animal, tiene una cierta naturaleza, pero ninguna en cuanto a hombre. También podemos entender que el comportamiento animal siempre es repetitivo, es cíclico y por instinto, mientras que el comportamiento humano es novedoso, es original, siempre trasciende a cosas nuevas, evoluciona. Y por último tenemos a la filosofía existencialista, donde nos cita lo siguiente, de que la existencia antecede a la esencia, concretamente en el caso del hombre. Si hay una naturaleza humana, ¿cuáles son esos rasgos que nos definen? Si hay una naturaleza humana. La naturaleza humana abarca rasgos que nos distinguen como la capacidad de pensar y tomar decisiones, la conciencia de nosotros mismos y del entorno, la moralidad, la necesidad de conexiones sociales, la creatividad y la capacidad de aprender y adaptarnos. También incluye nuestras emociones, la autoconciencia y el proceso continuo de desarrollo a lo largo de la vida. Somos seres sociales, racionales, éticos, creativos y en constante evolución, lo que contribuye a nuestra unanimidad en el mundo. Por ende, podemos decir que como conocemos nuestro entorno y tenemos cognición de nosotros mismos, Pero ¿cómo podría sostener la existencia de esta naturaleza humana cuando hay tantas ideologías ahora en la actualidad que dicen otras cosas? a pesar de las ideas que sugieren que todo sobre nosotros es moldeado por la sociedad o la cultura, sostener la existencia de la naturaleza humana implica señalar lo que todos compartimos como seres humanos. Piensa en eso como la base común que todos tenemos, como la necesidad de relaciones, la capacidad para emocionarnos, la búsqueda del significado y la habilidad de aprender y adaptarnos. No significa que todos seamos iguales, pero hay algo básico que nos une a todos, algo que ha persistido a lo largo de la historia y que trasciende las diferencias culturales. Es como reconocer que todos somos parte de la misma gran familia humana, cada uno con su propio estilo, pero compartiendo ciertos rasgos fundamentales.